En la última clase estábamos hablando entonces de que Moshe recibió la Torá del Sinai. Dijimos que el Sinai representa la humildad. Dijimos que la Binah Manakaba lleva el concepto de humildad a un paso más adelante, que es el de anulación total. Dijimos que en el hasidismo a veces se habla de la anulación total, y habíamos explicado que Moshe Rabbeinu fue la persona que llegó al nivel de anulación de su ego más alto. ¿Sí? Entonces vamos a ver lo que dice acá el comentario. Nadie tuvo el mérito de llegar al nivel más alto de anulación. Era Moshe Rabbeinu, sino nuestro Moshe Rabbeinu. Como está escrito en la Torá, en Bamidbar, Ve'aish Moshe anav meod mikol ha'adam asher al pnei ha'adama. Moshe, el hombre Moshe, era más humilde que todas las personas de la tierra. O sea, la Torá nos dice que Moshe fue la persona más humilde, la que más anuló su ego en todo el mundo. La Torá misma nos atestigua eso, y por eso llegó a nivel de anulación total, y por eso él pudo recibir adentro suyo la Torá. Que hay un jefes. Él era como nada, él era como cero. Él no se sentía algo como existente fuera de Dios, como algo por sí mismo. Realmente el Futerfas era un mashpia, un mentor en Hasidut Chabad de las últimas generación, falleció hace pocos años, y él tenía una explicación sobre una cosa que dice el Tanya. El Tanya, cuando habla de las klipot, cuando habla de las cáscaras, que son las fuerzas de la impureza, que representa todo aquello que nos aleja de Dios, no nos hace que veamos la divinidad. La klipat nova. El klipat nova es un tipo de klipa, y hay otras 3 klipot. Ahora, el Tanya dice que la klipa es yesh bedavar nifrad bifnei atzmo. Yesh significa que es algo, una cosa separada por sí misma. Él explicaba que son 3 niveles. El solamente sentirse como algo ya empieza a clipar, ¿no? Ya empieza a sentirse un poco alejado ya está un poco alejado de Dios, no a sentirse, sino que por solo sentirse como algo ya está un poco alejado de Dios. Cuando uno se siente como una cosa separada de Dios y del resto de la creación, es más clipa todavía. Y Bifnei Atzmo, cuando se siente que está solo por sí mismo y no depende de Dios ni de nadie, está más lejos todavía. En el hasidismo se usa mucho el tema de el sentirse uno mismo como el primer paso en alejarse de Dios. Eso es incluso está traído a veces que es el pecado de Adam Arishon. Adam, la primera persona, cuando comió del fruto, lo que en realidad, si te fijas, Javá, la esposa de Adán, Eva, cuando come del fruto, ella come, ¿por qué? Porque dice que ella vio que era lindo el árbol de ver, y era bueno. En otras palabras, lo que explica Hasidut es que cuando ella vio el árbol, no es que lo comió por lo que le dijo la serpiente, sino porque ella sintió que era bueno, sintió que era lindo. Y al sentir, el solo sentir, fue el primer paso a separarse de Dios, que ella sintió. En el Gan Eden ellos no se sentían a sí mismos en absoluto, sino que estaban en un estado de conexión divina total. Cuando ella se sintió a sí misma, ahí empieza todo el pecado, cuando uno se siente a sí mismo. Bueno, nosotros vivimos de esa manera, ¿sí? No es que es un pecado, pero ese es el nivel más alto de anulación, de conexión con Dios, es cuando uno deja de sentirse a sí mismo totalmente. Ahora, cuando uno deja de sentirse a sí mismo, no siempre significa que deja de existir, sino que a veces uno se anula en algo superior. Por ejemplo, cuando uno escucha música, en la música uno puede perder toda sensación del yo, meterse tanto en la música que uno se pierde a sí mismo dentro de la música, o dentro del amor. En el amor uno se pierde a sí mismo en el amor a otra persona. O cuando uno baila, uno a veces baila de manera técnica, en un momento se libera y se siente que es libre y baila de manera libre. Entonces la anulación, cuando uno deja de sentirse atrapado en sí mismo y se libera de su ego. Y muchas veces nosotros encontramos que en la vida buscamos mucho eso. Cuando vamos de vacaciones, nos gusta dejar todo lo que tenemos en la casa. Aparentemente es ilógico, lo que uno quiere es quedarse con todo lo que uno tiene, pero hay veces en el año que uno quiere dejar todo lo que uno tiene, no quiere ocuparse de nada, quiere relajar y dejar todo.
relajarse y dejar todo. La anulación no siempre es el dejar de existir y sentir, sino al contrario, es lo que te permite abrirte, lo que te permite salirte de tu propio yo, de tu propia cáscara en vos y abrirte a algo que es externo a vos y conectarte con algo que está afuera. En general nosotros cuando nos conectamos con otra cosa, o con Dios, o con el prójimo, nos conectamos con Él de una manera limitada, como nosotros con nuestra propia conciencia podemos conectarnos con la cosa, con Él, y no podemos abrirnos a la experiencia total de la cosa o del otro, o de Dios. La anulación es poder abrirse totalmente de todo límite a la experiencia absoluta, sin ningún filtro personal. Y esta es justamente el nivel de profecía de Moshe Rabenu. Nuestros sabios dicen que Moshe Rabenu y los demás profetas profetizaban con diferentes palabras. ¿Qué significa? Si vos ves los profetas, vos ves que ellos dicen Ko Amar Hashem. Ko significa así. Así dijo Hashem. Moshe Rabenu dice Ze. Esta es la palabra de Hashem. Los profetas en general dicen así dijo Dios. Moshe dice esto dijo Dios. O sea, los profetas, dicen nuestros sabios, ven la profecía a través de un espejo borroso. Como que no ven totalmente. Así dijo Hashem, más o menos. Moshe dice esto dijo Hashem, él ve directo. Un espejo que, dice no un espejo borroso, sino un vidrio totalmente transparente. Ve Moshe. Moshe ve las cosas como son, sin filtros personales, sin filtros propios. O sea, los profetas, cuando recibían profecía, ellos recibían mensajes, pero esos mensajes que recibían se investían en imágenes y en idiomas y en palabras que tenían que ver con el mundo del profeta. Entonces, al fin y al cabo, no recibían el mensaje de manera totalmente pura, sino ya filtrado y transformado para que el profeta lo pueda entender según cómo es él. Moshe Rabenu, él veía las cosas como son, sin ningún filtro. ¿Se entiende? Yo conozco gente que tuvo experiencias, por ejemplo, y ellos me decían que ellos veían imágenes y sentían como que había un mensaje en esas imágenes, cuando estaban así relajados, acostados, y sentían que había un mensaje en esas imágenes. ¿Cómo puede ser eso? Así me contaron. Y ellos veían que sentían que están diciendo un mensaje, pero no pueden saber cuál es el mensaje en sí, porque se dan cuenta que todo está envuelto en el mundo de ellos, y que sentían que tienen que, si pudieran liberarse de todas las trabas que tiene la historia de su propia vida, que ya le metió ciertas imágenes e ideas, etcétera, entonces podrían entender las cosas, pero como ya tienen todas estas ideas no pueden llegar al mensaje. Pero esto se puede entender con una cosa que dice el Talmud, por ejemplo. El Talmud nos cuenta que, no me acuerdo si fue Rabbi Zeira, no me acuerdo quién, parece que era Rabbi Zeira, él viajó de Babilonia a Jerusalén, de Babel a Jerusalén, entonces, de Babel a Israel. Entonces el Talmud de Babel es diferente al Talmud de Jerusalén. Son diferentes tipos de Talmud. Tiene más explicación el Babli que el Yerushalmi. Sí, el Babli es más explicado, y es más lógico, y es más analítico, y el Yerushalmi es más profético, digamos. Sí, pero también es mucho más tipo alajá. Sí, es cierto. Busca la alajá directo. El Yerushalmi te dice directamente las alajot, y el Babli te da 10.000 vueltas hasta que llega a la alajá. Sí, se complica porque le cuesta llegar a la alajá. ¿Por qué? Porque en Israel ilumina mucho más luz, entonces tenés las respuestas directo. Y en Babilonia no ilumina tanta luz, entonces no tenés directa la respuesta, tenés que buscar entre la oscuridad para llegar a la respuesta. Cuenten que Rabbi Zeira, para poder estudiar el Talmud de Israel, tuvo que hacer 40, o según otra versión del texto, 100 ayunos, para olvidarse totalmente la forma de estudiar el Talmud babilónico. ¿Qué significa? Que no es que pasar del estudio del Talmud babilónico al estudio del Talmud de Jerusalén, de Israel, es un paso cuantitativo, o sea que yo sé 1, ahora voy a saber 2, sino que es un paso en calidad, es otro tipo de estudio en absoluto, es otro tipo de intuición la que hay que tener, otro tipo de herramientas mentales las que hay que tener para poder estudiar el Talmud como se estudia en la tierra de Israel. Entonces tuvo que ayunar para poder olvidarse totalmente la forma de entender las cosas de Babel para poder entender las cosas de Israel. Lo mismo que estamos diciendo acá. Los profetas no pueden llegar a la esencia del mensaje porque su personalidad, su ser, es una barrera entre el mensaje verdadero
y lo que les llega a ellos. Moshe Rabenu no tiene ninguna barrera, él llega a la esencia del mensaje, puede llegar a la esencia del mensaje. También la diferencia entre el Babli y el Yerushalmi. El Babli funciona a través de la mente, y hay que usar el intelecto para llegar a eso. El Yerushalmi es más como una luz desde arriba. Bueno, Bedabarse, lo Yehileu Arrayón. Este concepto, esto de que Moshe Rabenu estaba totalmente anulado y su yo estaba totalmente desaparecido, a tal punto que él recibía y veía las cosas como son, nadie lo puede realmente entender. O sea, nosotros no podemos entender cómo es eso, no podemos captar ese nivel. Podemos saber que así era Moshe Rabenu, pero no tenemos idea cómo sería ser Moshe Rabenu. No podemos saber cómo una persona puede llegar a un nivel de anulación tan grande al infinito, a Dios. Ayer la Torah Taída, a tal punto que la Torah misma de testimonio sobre él, Veló Kam Od Naví Israel que Moshe, que no se levantó ningún otro profeta en Israel como Moshe. Ayer Yedaoa Vaya Panim el Panim, que conoció a Dios cara a cara. Uferesha Targum, y como explica el comentario de Onkelus, que traduce de la Torah al arameo, Ditgalele Avaya Pin Beapin, que se le reveló a él Dios cara a cara. O sea, se le reveló como es. Vos sabés que cuando la Torah habla de Panim, de la cara, la palabra Panim también significa Primiut. Panim es cara y Panim también significa el interior. Primiut es el interior. Entonces también vio el interior de... Claro, él vio el interior de Dios como si fuera que vio a Dios mismo, y no solamente su exterior, no solamente como él se revela a los mundos ya de manera filtrada, sino como son las cosas en realidad. Y probablemente obviamente no se refiere a la esencia de Dios, porque la esencia de Dios es incaptable, pero se refiere a que él entendió mucho más que otros profetas. Entonces Panim es la cara y es Pinim, interior. La cara revela también el interior de la persona. Lo que pasa en la cara revela el interior de la persona. También cuando la Torah habla de la cara de algo, se refiere al interior de algo, a la cosa misma, no a la parte exterior, no a su revelación, no a su manifestación, sino a la cosa misma. Como explicamos también en otras clases, que es como lo que nos enseña Kant, que la persona es subjetiva. Ya Descartes nos explica que la persona es subjetiva, que como cuando él dice ego cogito ergo sum, yo pienso, luego existo. O sea que todo empieza en la subjetividad del hombre. Pero Kant nos enseña que no solamente las cosas las vemos de manera subjetiva, sino también las categorías de pensamiento son subjetivas. Y eso nos explica Kant con su giro copernicano. Y la única manera realmente de tener una experiencia objetiva, experimentar al otro, lo que está fuera de uno, es a través de la profecía, y en especial la profecía de Moshe Rabenu. Ya lo hablamos en otra clase, por eso no me amplío en este tema, ¿sí? Bueno, vamos a seguir adelante con el comentario. Lo gental midió y Yoshua. No es así, no tiene el mismo nivel. Su alumno, el alumno de Moshe Rabenu, y Yoshua bin Nun, Josué. Nuestros sabios dicen, por ejemplo, que la cara de Moshe iluminaba como el sol y la cara de Yoshua como la luna. O sea que el sol tiene luz propia y la luna tiene luz que recibe de otro. Y también Moshe veía las cosas mismas. Yoshua y los demás profetas ven las cosas como están reflejadas en ellos. Moshe, supuestamente. Moshe veía el directo, la luz. Claro. Y los demás lo habían reflejado en conceptos que ellos ya tenían en su mente. Y Yoshua ya no estaba en este nivel. Al llamarlo Moshe, a tal punto no estaba en este nivel, quien le dijo Moshe a él: Amecanea Tali, vos tenés envidia de mí. De Amruja Jameno Akdoshim, y dicen nuestros sabios sobre esto, no sobre esto, pero es lo que yo te dije antes. Dicen nuestros sabios en Baba Batra, que es en el Talmud: Fnei Moshe Kifnei Hamá, el rostro de Moshe era como el rostro del sol, Ufnei Yoshua Kifnei Levana, y el rostro de Yoshua era como el rostro de la luna. Lalkenes el Moshe ya batero muy brutal de Gambre la Ensof Barujú. Por lo tanto, Moshe, que estaba totalmente anulado ante el infinito, bendito sea Dios, Menasé Baalá de Matronita, y él se convirtió en el marido de la reina, significa de alguna manera.
El concepto este que está diciendo acá es un concepto que está en la Kabbalah, que no vamos a explicarlo ahora todo, pero nuestros sabios en la Kabbalah está explicado, y también yo creo que en el Midrash ya está nombrado, si no me equivoco. Que no estoy seguro. Que Moshe es llamado Baalá de Matronita, y Aarón es llamado... Perdón, en realidad no es acá el nombre, sino que Moshe es llamado Yushvina de Malka, y Aarón es Yushvina de Matronita. Lo que significa es que Moshe... Nuestros sabios dicen que en la época del Talmud, aparentemente, cuando la gente se casaba, hoy en día también es así en la tradición judía, hay gente que lleva al hatán a la jupá, que lleva al novio a la jupá, hay gente que lleva a la novia a la jupá. La idea es como que tienen vergüenza entre ellos, entonces alguien tiene que ayudarlo a ir, porque si no, por ellos mismos no irían solos, necesitan una ayuda externa. Entonces, en la Kabbalah está visto a Moshe como el que acompaña al novio, y a Aarón el que acompaña a la novia. Moshe es el novio es Dios en el cosmos. Cuando hablamos en el macrocosmos, el novio es Dios y la novia es el pueblo de Israel. Entonces Moshe es el que lleva al novio. Moshe es el que se encarga de traer la luz divina de arriba hacia abajo a este mundo, al pueblo de Israel. Les entrega la Torá. Y Aarón es el que se encarga de elevar al pueblo de Israel, que es la novia, hacia Dios, despertar en ellos el amor a Dios. Así también está explicado en Hasidut que esto que Aarón prendía la llama de la menorá es porque Aarón tiene el poder de despertar la llama del alma de cada uno y despertar su amor a Dios. La llama sube hacia arriba. Entonces la llama es el amor a Dios que cada uno tiene, el amor al infinito, el deseo, el anhelo hacia lo infinito que hay en cada persona. Se despierta a través de Aarón, y el descenso de lo infinito a la persona es a través de Moshe. Otra vez encontramos acá que Moshe tiene una captación absoluta, porque la persona que viene de abajo hacia arriba, él va yendo de a poco, desde su nivel se acerca cada vez más a Dios. Moshe, desde el nivel de Dios mismo, como si fuera, baja la luz así como es a este mundo. ¿Alguna pregunta? No, sí. Amru Moshe Kibel Torah. Entonces, dicen acá nuestros sabios en Pirkei Avot, Moshe recibió la Torah, gracias a que él era totalmente nulo, anulado. Él, a través de la anulación, se hizo recipiente para recibir la luz infinita de Dios. Eso también es un concepto que está explicado en el Tania, en el capítulo 35, en la nota. En la nota, en el capítulo 35 del Tania, explica que en la Sefirot hay 10 Sefirot, ¿cierto? 10 recipientes a través de los cuales Dios se inviste en ellos y maneja el mundo, crea el mundo. El primero es Jochma, sabiduría. El último es Malhut. Jochma en Hasidut está explicado que el nivel más alto de Jochma es el bitul, es la anulación. El nivel más alto de sabiduría no es un tipo de sabiduría de conocimiento, sino un nivel en que la mente logra una anulación total, logra que la persona se anule totalmente, deje de sentirse a sí mismo y se abra a la luz divina. Entonces explica ahí el Tania que por qué es específicamente Jochma la que puede recibir la luz divina, porque la luz divina es infinita, no tiene definición alguna. Por lo tanto, un recipiente para recibir algo adentro suyo tiene que ser apto a su contenido. ¿Se entiende lo que digo? Como que tiene que ser de la misma forma. Si vos querés meter una pelota en un recipiente, no podés meterla en un recipiente que sea cuadrado, no va a entrar bien. No. Necesitas un recipiente que tenga forma de pelota redonda. Claro, redonda. Sí, ovalada. Ovalada para una pelota de rugby. Sí. Sí, pelota. Entonces, así también el recipiente para la luz infinita de Dios, ¿cuál puede ser? Solamente algo infinito. Pero en la creación no hay algo infinito. Entonces, el único recipiente en la persona y en los mundos para recibir la luz infinita de Dios es la anulación total. No hay nada. El nivel ese del Jochma en nuestra alma y también en las Sefirot, el de la anulación total, de no existe nada más que Dios, en ese recipiente, cuando la persona tiene un recipiente así, siente ese nivel, ahí es cuando puede posar la luz divina en él, porque la luz divina es infinita, no hay nada más que ella, no tiene definición, solamente la anulación total, el silencio total es lo que puede recibirla. No puede las palabras, la explicación no puede contener a Dios, sino el silencio absoluto, la anulación absoluta es lo único que puede contener la verdad de Dios. Entonces Moshe Rabbeinu, que está en el nivel de Jochma, de Bitul, el nivel más alto de Jochma, que es Bitul, la anulación total, es el que puede recibir la luz infinita dentro suyo.
Bueno, O sea, él recibió la luz y recibió también el nivel de virtud, el nivel de anular. él estaba en el nivel de Bitul, y eso es lo que hizo que pueda recibir la luz. Cuando la persona está en un nivel de anulación absoluta, se convierte en recipiente apto para recibir la luz divina. Jochma tiene muchos niveles, y no todos los niveles son anulación total. Y el nivel más alto de Jochma es el de anulación total. Dentro de Jochma mismo hay muchos niveles. Pero la diferencia general entre Jochma y Binah, por ejemplo, es que Jochma es un tipo de sabiduría que viene cuando la persona se abre, se anula y deja entrar algo desde afuera de él. Cuando yo recibo una enseñanza de alguien, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer para poder escuchar, para poder aprender? Callarme. Si yo estoy hablando, entonces si estoy dando, no puedo recibir. ¿Sí? Entonces tengo que anularme y ahí recibo. Eso es Jochma. Binah es cuando yo ya lo que aprendí, con mi propia fuerza, con mi propia mente, lo entiendo mejor, lo analizo, etc. Ya es un poder de... No es anulación, Binah. Sino en Binah empieza el yesh. La diferencia entre de Ain, nada, y yesh, algo, es la diferencia en la Kabbalah entre Jochma y Binah. Jochma es nada, porque uno se anula y recibe luz, y Binah es algo. Cuando yo empiezo a analizar es si algo hago, y hago algo con ella. Como decimos, no todos tienen que estar en el nivel Moshe Rabbeinu. Hay momentos para anulación, hay momentos de análisis. Dios quiere los dos niveles de conciencia. Depende en qué momento de la semana, en qué momento del día, en qué momento, etc. ¿Qué persona? ¿Querías decir algo? No. Bueno. Entonces Moshe Rabbeinu se hizo recipiente para recibir la luz infinita porque él era el nivel de Jochma, que es el nivel de Bitul, de anulación. Y Trabshuta, Torah Krosa, y la luz infinita se invistió en Moshe a través de la Torah. En la Torah está investida. La Torah también representa el nivel de Jochma. Por lo tanto, cuando uno estudia Torah, está conectándose con la luz divina. Ya sé. No sé si ir adelante. Mashain Ken Yehoshua. Es un punto importante también de explicar, como explica el Tanya en el capítulo 5. En el capítulo 5 el Tanya explica que la diferencia entre estudiar Torah y estudiar otras ciencias es que cuando uno estudia cualquier ciencia, lo que entra en la mente de uno es la sabiduría. Pero la Torah es el nivel de Jochma. Y Jochma dijimos que es el nivel de anulación donde está investida la luz divina. Por lo tanto, cuando uno estudia Torah, no solamente está metiendo adentro suyo sabiduría, sino que está metiendo adentro suyo la luz divina. Se está conectando con Dios al estudiar Torah. Está metiendo divinidad adentro de su mente. No solamente sabiduría, sino divinidad adentro de su mente. Porque la Torah también es Jochma y está anulada la luz divina dentro de ella. Para que la luz divina entre en uno, tiene que estar por lo menos un poco anulado la persona. Si la persona no está un poco anulada, entonces no siente la luz divina dentro de la Torah. Mashain Ken Yehoshua, lo que no es así con Yehoshua, Josué. Shaya Bedargá, de Jutam Mimenu, que estaba en un nivel inferior al de Moshe Rabbeinu. Amru, sobre él dijeron, Umisaral Yehoshua, Beal Korjo, que Moshe se la entregó a Yehoshua. Se entiende como si fuera que se la entregó a la fuerza. Fíjate que Pirkei Avot acá nos está diciendo así. Moshe recibió la Torá del Sinai y se la entregó a Yehoshua. No dice Moshe recibió la Torá del Sinai y Yehoshua la recibió de Moshe, sino que se la entregó a Yehoshua. Lo que significa es que Moshe recibió. Recibir es, como dijimos antes, anulación. Yo me anulo y recibo. Lo que entra, yo recibo. Yehoshua ya no es el nivel de anulación total, por lo tanto hay que entregársela. Significa que hay que explicársela, ponerle filtros, darle forma. Yo no estaba anulado totalmente, que él podía también recibir lo que sea. Yo estoy anulado, recibo lo que sea, sino que había que entregársela, preparársela, darle ejemplos, bajarla ya de nivel. Ya no era el nivel de Moshe, la Torah que tenía Yehoshua. Como está escrito en Bamidbar, la entregó de los miles de Israel. Uferesh Rashi explica Rashi ahí. Yehoshua y los sabios no querían recibir la Torah hasta que se les entregó a la fuerza. Lo que está tratando de decir es que no podían recibirla, sino que tenía que bajar a ellos a través de entregársela, a través de Moshe. Tenían que bajar de nivel para dársela. Vejenu Kinyan Mesirá. Así también es el concepto de adquirir a través de la entrega. Una forma de adquirir según la Torah es cuando uno entrega algo a otro.
Yamru Jajamenu Akoshim, sobre esto dijeron nuestros sabios, Otiot Miknot Mimsirah, que las letras se pueden recibir, se pueden adquirir a través de la entrega. Libre Rabbi, eso dice el Rabbi. ¿Rabbi quién es? Rabbi es Rabbi Yehuda Nasi, autor de la Mishnah. Jajamim Ombrim, recopilador. Los sabios dicen, Ben Katab, Velo Masar, tanto se escribió y no entregó. Ben Masar, Velo Katab, tanto se entregó y no escribió. Lo Kana, no adquirió. H. Ichtobe Imsor, no la adquiere hasta que la escriba y la entregue. Ay, no se estrigim Imsor, veas con eso, que hace falta entregar y entonces se adquiere. Bueno, acá el Moharosh, el Tzadik de Arniel, trae un ejemplo del tema desde la Halajá. La Halajá acá habla de un concepto de letras, pero no estoy seguro a qué se refiere. Así que no puedo explicarlo porque realmente tendría que verlo desde adentro el concepto. Por lo tanto, al ser que Yoshua estaba en un nivel inferior, la gente de Maritzul Alashon, por eso sobre él está dicho, en Pirkei Avot, Umisalali Yoshua, se la entregó a Yoshua. Vejenala, y así también dice en adelante Pirkei Avot acá. Yoshua el Zkenim, Zkenim Nevim, Yoshua los ancianos a los profetas. Que el Hol Dor y Oreda dormi madrigato, porque cada generación baja de nivel, por lo tanto la Torá también se convierte en una Torá diferente, o sea, es la misma Torá, pero cobra nuevas vestimentas. Después, lo que pasa es lo siguiente: cada generación nos alejamos más de Jochma y hacemos más Biná. ¿Qué significa? Ya no tenemos la esencia de la luz, pero sí tenemos más explicaciones a las cosas. Entonces el trabajo del ser humano avanza, pero la esencia, la luz, como que se desvanece, se pierde. Pero hay mucho más sabiduría. Es como que las almas son más chicas, pero saben más. Por ejemplo, Aristóteles, Platón. Eran gente con almas gigantes. Eran gente con mentes increíbles. Pero lo que ellos sabían al lado de lo que nosotros sabemos hoy es incomparable. Nosotros sabemos mucho más que ellos hoy y sabemos que incluso cosas que ellos pensaban son totalmente estúpidas. Sí, bueno, pero déjame nada más. El punto es que, pero sin embargo, eso no significa que ellos tenían un alma más chica, ellos tenían un alma más grande, tenían una mente gigante, pero tenían menos conocimiento. Nosotros tenemos menos luz, almas más chicas, pero más conocimiento. Entonces, por un lado es una ventaja, por un lado es una desventaja. Por un lado el mundo avanza, pero hay como menos luz divina. Pero el que haya menos luz divina es lo que le permite al mundo mismo avanzar. Es como cuando un papá con un padre está llevando al hijo y viaja mucho más rápido el chico, pero no aprende a manejar. Para que el chico aprenda a manejar, el padre tiene que soltarlo de la bicicleta y que él se caiga y se aplaste y le duela, pero después aprende a manejar solo. Entonces cuando está con el padre por ahí va más rápido, pero él no aprende. Cuando el padre lo deja, entonces por ahí va más lento, pero aprende él mismo. Así también Dios, la luz divina, como cada vez como que se siente menos, pero el mundo avanza más. Bueno, hoy en día igual, desde que volvimos a Israel, la luz divina vuelve a estar revelándose en el mundo. Como dice el Zohar, que a partir del año 1840 las aguas va a volver a ver el diluvio, como explicamos en la clase anterior, y también la luz está volviendo al mundo. Hoy en día nuestro trabajo es volver a unir la luz infinita con recipientes infinitos. Como dice el Rebbe, Orot de Tou, en Kerim de Tikkun, luces del mundo de Tou, de caos, en recipientes del mundo de Tikkun, del mundo de inclusión. Sí, ahora decime lo que querías decir. No. Quería decir eso de que después que las sabidurías de arriba se van a juntar con las sabidurías de abajo, que abajo vamos a ser tan sabios que va a haber una sabiduría secular y una sabiduría espiritual últimamente, que bueno es lo que vamos a hacer, ¿no? Sí. La idea es unir las dos. Sí, unir las dos. Que antes las dos estaban juntas y después se separaron y después se tienen que volver a unir, pero en un nivel mucho más alto. En un sentido cabalístico significa que al principio había mucha luz y en esa luz no se sentían ni se veían los recipientes. Entonces después la luz se va y quedan los recipientes solos y la idea es desarrollar los recipientes para que en ellos pueda volver a entrar la luz que había al principio y eso no anule a los recipientes. Esa es la explicación cabalística, pero no vamos a entrar ahora en eso.
Mejar Kahamru. Después sigue diciendo Pirkei Avot. Un Evi me saluda a Knesset Agdola. Los profetas se la dieron a la gente de la Gran Knesset, del gran parlamento, digamos. Que Anshe Knesset Agdola y ocupar Pejutim y Anevim, la gente del gran parlamento, estaba en un nivel inferior a los profetas. De la gente Kametzlama ya se dije la Yom Mesaruga Gal Korhan. Por lo tanto, a ellos también había que entregárselas, o sea, hacérselas bajar como si fuera de nivel. Hemambru, y la gente de la Knesset grande, el gran parlamento, dijeron así, dice Pirkei Avot. Ainu, Anshe Knesset Agdolá Kirush Rosh Advarim. O sea, la gente del gran parlamento nos reveló tres cosas. Shebaim Itkayemu Kla Israel Bagalut Amara. Que con estas tres cosas van a poder mantenerse el pueblo de Israel en el amargo exilio. O sea, la gente del gran parlamento ya era una generación cercana a que empieza el exilio. Por lo tanto, ellos dicen algo como una guía para poder sobrevivir en el exilio. ¿Sí? En el gran parlamento había algunos profetas. Esos fueron los que escribieron la tefilá. La gente del gran parlamento. ¿Puede ser? No sé. Debe ser. Y esos fueron los que escribieron la tefilá con ayuda de los profetas. Bueno. Ellos dijeron tres cosas para poder sobrevivir en el exilio, del cual salimos en el año 48. Pero todavía no es manera completa. Estamos todavía sin la redención total, pero ya empezó. Ok. Dicen así ellos. Evu metunim badin. Sean lentos, sean minuciosos en el juicio, al dar juicio. O sea, no dictaminen de manera apurada, sino que piensen con tranquilidad hasta dar el juicio, hasta dar el dictamen. ¿Sí? Sean lentos, sean pacientes. Pacientes. Paciente, Eliyahu. Ya falta poco para que terminemos. Porque en esta vida hace falta mucha paciencia. Esto ya es el comentario del Moharosh basado en la Nachman. Porque en esta vida hace falta mucha paciencia en todos los detalles y las particularidades de nuestra vida. Hace falta mucha paciencia. No podemos estar sin paciencia. El silencio, hablamos en otras clases, la paciencia, la Nachman habla mucho de eso, la importancia de la paciencia. Kimatun matun Hashem mea zuzei shavia. Como dicen nuestros sabios, que aquel que es paciente vale 100 zuz, que es un tipo de moneda. O sea que tiene mucho valor la paciencia. Es como cuentan que una vez había un puente. El puente decía que solamente puede cruzar por ese puente una persona. Si cruzan dos personas al mismo tiempo, el puente se cae. Entonces una persona pasó por ahí, vio el cartel y muy precavidamente empezó a caminar por el puente. Y de repente, ¡plaf!, el puente se cae, el tipo se destroza contra las piedras y se hace pedacitos. Y cae en su parte del cuerpo al río y con la corriente se lo comen los cocodrilos. ¿Por qué pasó eso? Si el puente decía que una persona puede caminar, no dos, pero él era uno solo y fue muy precavido. ¿Por qué cayó? Porque hombre precavido vale por dos. Bueno, si no te reís vos me río yo. Disculpame que no me ría. Estás perdonado por no reírte. Estoy en otro mundo, te digo la verdad. Gracias por no hacerme quedar mal. Bueno, está prohibido hacer ninguna cosa de manera apurada en este mundo. Es importante vivir el momento, carpe diem. Vivir el momento, o como dicen los dos grandes sabios, Rab Timón y Rab Pumba, Hakuna Matata, una forma de ser. Hakuna Matata, nada que temer, sin preocuparse, es como hay que vivir, a vivir así, yo ya aprendí. Igual Hakuna Matata significa sin preocupaciones. Acá lo que está diciendo Rabbi Nachman es que hay que estar en donde uno está. No se puede estar en un lugar y estar en otro. Como por ejemplo, conocer gente que hace tefilá y tiene el celular en la mano y revisa el Facebook, tiene el poder de dividir su mente en dos. Rezarle a Dios y al mismo tiempo revisar Facebook. No la conozco. Esa gente directamente yo
apenas siento tefilá y pongo el silenciador para que anularme a Dios directamente. Ahí sí hago bitul de mi vida. Está bien. Este es el único momento que estoy en bitul. Está bien. O sea, puede ser los Shibrin que no presté tanta atención, pero después en la tefilá no. La tefilá para mí es sagrada.